Hola, buenas, mi nombre es Juan Andrés Errázuriz y junto a Felipe Marín conformamos el grupo 4 y en esta presentación le mostraremos nuestro proyecto 1 para el curso de Sistemas Electrónicos Programables. Para empezar con la descripción general del proyecto, primero mostraremos nuestro diagrama de bloques, en donde se puede ver una predominancia del bloque menú interconnect, ya que conecta básicamente a casi todos los otros bloques del proyecto. Vemos que recibe los switches, los botones y se comunica con las dos RAM principales, que son la RAM de los jugadores. El menú le entrega la información de guardado, la carta que salió, la información para borrar las cartas de la RAM y le envía hacia qué dirección de la RAM estoy mirando, mientras que la RAM le muestra hacia menú la carta que estoy viendo. Ambas RAM se comunican con el bloque Game, que es el encargado de realizar la lógica del juego. Y Game lo que hace es mandarle la información necesaria al bloque que controla la luz RGB. También Game se comunica con menú Interconnect, ya que necesita mandarle su estado y quién ganó en el juego. Con toda esta información y la información de la lootbox, que la lootbox le envía eh, la carta que se sacó de la lootbox y el estado en que está la lootbox. Y toda esta información la manda hacia el LED Controller para poder tener una interfaz con el usuario. Y también podemos ver en el diagrama de bloques en qué lugar se cumplen las actividades que se nos piden para el proyecto. Acá se lo muestran los bloques a grandes rasgos de los que creamos nosotros. Tenemos ambas RAM que fueron creadas por nosotros, que en realidad son muy parecidas. Tenemos el bloque de game, que es el que realiza la lógica de juego. También tenemos el LED controller, que tiene la lógica detrás para poder mostrar distintas iteraciones de los LEDs para tener una interfaz muy buena con el usuario. Y el menú interconnect, que es básicamente una máquina de estados dentro de otra máquina de estados que maneja toda la información del proyecto. Y por último, el bloque Lootbox, que lo que hace es poder seleccionar una carta al azar. Luego, los bloques que nosotros importamos principalmente se encuentran el debouncer y los ATG, que estos fueron mostrados en laboratorios y en ayudantías, y el debouncer en la ayudantía. Y también utilizaremos el RGB controller, que también fue mostrado en una ayudantía. Acá tenemos en más detalle el block design del proyecto en Vivado. Podemos ver que, bueno, acá tenemos los botones, acá tenemos los debouncers necesarios. También tenemos, acá no está nuestro bloque de menú, que como vimos recibe los botones, recibe también los switches y recibe la información de otros bloques. Acá tenemos nuestro bloque de lootbox, que como vimos anteriormente le entrega la información a menú. También acá tenemos presente un bloque que no mencioné anteriormente, pero que en realidad es parte de la lógica del juego, que es nuestro diente de sierra, que lo utilizamos para principalmente generar una aleatoriedad al momento de elegir carta. Que, bueno, nosotros este bloque fue el que conectamos al vídeo y al hilo, que lo explicaré más adelante igual. Acá tenemos también ambas RAM, tenemos nuestro bloque de juego AXI, bueno, aquí le aplicamos Axi. Y también tenemos los bloques que también no son de nuestra autoría, que vienen en la librería de Vivado. Tenemos el Clock Wizard, los Clock Wizard necesarios, el Axi Interconnect necesario para conectar todo lo que tenga involucrado tráfico de Axi. Tenemos también los distintos Axi Traffic Generators, y también tenemos un bloque más que será comentado más adelante también, que es el que será para la actividad complementaria 7. Acá tenemos el bloque de RGB Controller, tenemos nuestro LED Driver, que como vemos está conectado a la salida de los LEDs. Y en resumen es eso. Ahora igual pasaremos a detallar cada, cada bloque con mayor detalle y cómo cumplimos cada actividad complementaria y obligatoria. Como se mencionó anteriormente y se pudo ver en el diagrama de bloques, nosotros cumplimos con todas las actividades propuestas para el proyecto, las 3 obligatorias y las 7 complementarias. Y ahora pasaremos a ver cómo cumplimos en detalle cada una de estas.
En primer lugar tenemos la actividad obligatoria número uno, que nos pide utilizar components para integrar al menos tres componentes dentro de otro entity. En primer lugar veremos la entity lootbox machine, que es en la que se encarga el bloque de lootbox que se explicó un poco anteriormente. Y acá podemos ver cómo se llaman a dos componentes, diente de cierre y el componente de lootbox. Si pasamos a otra entity, tenemos la entity del juego Axie, que se encarga de la lógica del juego. Y podemos ver cómo llamamos al componente comparación de cartas que se encarga de realizar la comparación entre las distintas cartas de los jugadores. Bueno, pasando a la actividad obligatoria número 2, que se nos pide crear al menos tres diferentes IP cores, nosotros cumplimos con cabalidad esta actividad, ya que presentamos nuestra Lootbox Machine, nuestro IP core complementaria número 7, el menú Interconnect, tenemos el diente de cierre que se comunica con el juego, que esto, como mencioné anteriormente, sirve para hacer una randomización al momento de elegir la carta. Tenemos nuestro LED driver que sirve para comunicarse tener una interfaz con el usuario. Y tenemos nuestros dos bloques RAM que, como se dijo, fueron realizados por nosotros. Haremos un poquito de énfasis en la Lootbox Machine, el diente de sierra y el LED driver, que como se puede ver abajo de cada bloque presentan un parámetro o dos generic que para poder configurarlos. Por ejemplo, en el NetDriver podemos manejar la velocidad a la que parpadean los LEDs. Como última actividad obligatoria se nos pide utilizar comunicación AXI para comunicar distintos IP core en nuestro proyecto. En primer lugar se nos pide utilizar AXI en test mode y esto lo utilizamos para inicializar los distintos registros de ambas RAM, de la RAM del jugador A y de la RAM del jugador B. Y como se puede ver abajo, se muestra en el IRA cómo se realiza la transacción para estos bloques. Luego se nos pide utilizar un IP core en esclavo con una ATG en Maestro en Advanced Mode. Esto lo utilizamos también para inicializar registros, pero estos registros son para el bloque de juego. Ya una vez explicado las actividades obligatorias, pasemos ahora a las actividades complementarias. Y la primera se nos pide generar al menos alguna máquina de estado asociada al proyecto y la que cumple con cabalidad esta actividad es el menú Interconnect, ya que es básicamente una gran máquina de estados que maneja toda la información recibida por los distintos bloques, como se pudo apreciar tanto en el diagrama de bloques como en el block design de nuestro proyecto. La siguiente actividad complementaria que corresponde analizar es la número 2, que se nos pide utilizar BIO EILA para monitorear y modificar señales en nuestro proyecto. Nosotros decidimos utilizar tanto BIO como EILA para ver las distintas iteraciones que puede tener el bloque diente de sierra, que como se ha dicho anteriormente, sirve para ver para randomizar las cartas que le salgan a cada jugador. El IP Core View fue utilizado para configurar la frecuencia del generador de dientes de sierra y ILA es utilizado para monitorear y poder ver la salida generada por el diente de sierra. Acá podemos ver dos iteraciones distintas del bloque de diente de sierra. Podemos ver que primero se le ingresa esta frecuencia y luego esta otra frecuencia. Y bueno, tenemos dos distintas salidas, que en realidad las salidas al final terminan siendo un puro número, pero eso es el bloque Dio e hila. Pasando a la tercera actividad complementaria, se nos pide utilizar al menos dos operadores y dos atributos diferentes. Primero, para empezar con los dos operadores, estos se pueden ver en el bloque de juego. Eh, en primer lugar tenemos la utilización de un XOR que sirve para generar un lanzamiento aleatorio de la moneda. Y a la derecha tenemos la utilización de una suma que nos sirve para obtener resultados del juego de los dados. Luego para los atributos, esto lo podemos encontrar en el LED Controller. Primero utilizamos un atributo event, para generar un rising edge del clock. Y también tenemos la utilización del atributo length, que nos sirve para obtener una lógica para la salida de los LEDs. Pasando a la actividad número 4 complementaria, se nos pide utilizar variables para actualizar valores instantáneamente en alguna parte de la lógica programada. Esto lo podemos encontrar en el bloque de Lootbox.
en donde utilizamos la variable counter y la variable aux para poder actualizar valores instantáneamente y así evitar glitches y demás problemas en nuestro código. Para la realización de la última actividad complementaria, que es la número 7, y se nos pide implementar alguna función que no se haya presentado en el curso, en resumen, nosotros lo que hicimos fue crear un IP core que funcione como master para controlar el bloque RGB controller que mostrará la intensidad lumínica del bloque RGB. Aquí a la derecha podemos ver un pequeño extracto del código en donde estamos efectivamente instanciando este bloque de complementaria 7 como un Aximaster. Esto cumple con ser alguna función que no se haya presentado en el curso, dado que en ningún momento nosotros vimos la inicialización de un bloque hecho por nosotros en modo master. Cabe mencionar que esto es claramente concurrente, dado que solo dependen de la entrada y en ningún momento depende de algún estado anterior en esta parte del código. Pasando ya a la penúltima actividad complementaria, en donde se nos pide utilizar functions y procedures, estas se presentan en el bloque de juego. Acá a la izquierda se puede ver el código de la procedure, en donde se puede ver claramente que es una procedure dado que es capaz de actualizar señales internas. Y acá tenemos la declaración del procedure en el momento de utilizarlo en el código de bloque de juego. A la derecha tenemos el código de la function, en donde podemos ver que es una function dado que no actualiza señales internas y entrega solo un resultado. Y aquí se presenta el código en donde este fue implementado para la lógica interna del bloque de juego. Ya explicada cada actividad, tanto obligatoria como complementaria, los dejo ahora con Felipe que les mostrará el funcionamiento de nuestro juego en la tarjeta SIBO. Partimos el juego en el menú con todos los LEDs encendidos. Nos podemos ir al estado de RAM con el jugador A y vamos a ver que tiene puros 3 guardados porque no hemos inicializado los registros por AXI. Si oprimimos este botón, se inicializan los registros por los datos transmitidos por AXI y ahora tanto el jugador A como el jugador B solamente van a tener ceros en sus memorias. Podemos entrar a la loot box con cualquiera de los dos jugadores y lanzar. Ahí salió un 3, ahí está girando, sale un 3 de nuevo. Está girando, sale un 1 y sale un 1. El jugador B tiene 2 1s y 2 3. Ahora el jugador A, podemos volver a lanzar. Salió un 1, un 2, un 1, un 1. 3 1s y un 2. Ahora podemos ir a la memoria y vamos a ver un 2, un 1, un 1 y un 2. Y si vamos al jugador B, debiéramos ver 2 1s y 2 3. Podemos entrar al juego en el que se van a comparar las cartas. Como las cartas eran iguales, se lanzó una moneda y gana el jugador A. Por lo tanto, si vamos ahora a la memoria del jugador B, vamos a ver que va a faltar un dato. Ahí está el dato que falta. Volvemos al juego. Gana jugador A. Cartas igual, cartas diferentes por lo que entramos al juego de dados. Lanza dado jugador A. Como el jugador A tiene más número en la suma de sus dados, se pone más azul la luz. Ahora va a lanzar el jugador B. Vemos que se hizo menos azul porque el jugador B lanzó un dato. Entonces la suma ya no favorece tanto al jugador A. Y si volvemos a lanzar, vamos a ver que se hace amarilla. Por lo tanto ahora la suma le favorece al jugador B. Y si vuelvo a lanzar, va a ser el último lanzamiento del jugador B. Y vamos a ver que la suma termina favoreciendo mucho más al jugador B. O sea, el jugador B gana. Volvemos a jugar. De nuevo la dinámica de dados. El jugador A lanza un dado muy alto. Termina de lanzar, la suma le favorece. Ahora juega el jugador B. Dado bajo. Ahí le quitamos un poco de la suma al jugador A. Y terminamos de lanzar. No logramos sumar más que el jugador A. Por eso sigue azul. Volvemos a jugar. Como el jugador A perdió 4 veces, sus 4 cartas fueron eliminadas. Al quedarse sin cartas, vemos que el ganador es el jugador B.
que se indica con esta secuencia de luces.